¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en el arte de Adwin. En esta oportunidad tengo como invitado desde Pereira, Colombia, a Nelson Zuloaga, quien nos va a estar compartiendo con todos su trayectoria en el cómic y también sobre un evento llamado Cómics Sin Fronteras. Nelson, bienvenido al arte de Adwin. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Adwin, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes y televidentes, YouTubevidentes, no sé cómo se dirá. Así es, muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad, he visto algunos de los trabajos que tú has estado realizando y en especial como director de este evento, pues vamos a estar conversando un poco acerca de todo lo que trata este movimiento en Colombia. Además, sabemos que la situación política se está manifestando en estos tiempos y queremos saber cuál es la respuesta de parte de toda la comunidad historietística respecto a este tema. Pero comencemos conociéndote un poco. ¿Quién es Nelson Zuloaga? Su trayectoria en el mundo del cómic. Bueno, yo soy de Pereira, que es como el corazón de Colombia y como al lado derecho en la cordillera central, en la zona cafetera. Anteriormente eran como tres departamentos unidos que se llamaban el Gran Caldas y por razones políticas, pues para los años 60 que se dividió, dejando como fragmentado tres departamentos. Y en uno de esos departamentos yo, se llama el departamento de Risaralda y la ciudad que se llama Pereira. Y bueno, desde acá empecé pues como muy joven la parte del dibujo, estudiando dibujo mientras terminaba el bachillerato, gracias a un curso por correo que me regaló mi papá. Y pues cuando salí de colegio, estudié dibujo arquitectónico y de ingenierías. Y a partir de ahí, pues ya me dediqué como al dibujo, ¿no? Tuve una oficina de dibujo con los amigos, luego empecé a hacer caricatura, también a hacer algunos cómics así muy independientes. Y luego pertenecí a un cineclub, o un cineclub con unos amigos, la Corporación Cineclub Borges. Y a partir de ahí, en el 2000, nació el evento de Cómics Sin Fronteras, y a partir pues, de ahí, cada año, de forma ininterrumpida, empezamos a realizar el festival, un grupo de amigos y varios grupos pues, ahí, culturales, y pues se mantiene hasta hoy en día. A través de estos 21 años, pues obviamente también he desarrollado historietas, he guionizado algunas, he conformado algunos colectivos, como el colectivo Leyenda, que fue como el más importante aquí en la ciudad. Ahí en YouTube pueden buscar también un reencuentro que hicimos el año pasado del grupo Leyenda, 20 años después, como recordando un poquito como todas estas aventuras historietísticas de aquella época. También he sido docente de cómics y pues me ha interesado mucho como la parte de creación y de educación. Estuve también en Ecuador alrededor de unos 4 años, entre yendo y viniendo muy seguido, y allí pude realizar 4 novelas gráficas con el Consulado del Perú en Guayaquil, con dos amigos historietistas, uno peruano, Juan Carlos Silva, y Mauricio Gil de Ecuador. Entonces, hacíamos anualmente una novela gráfica trinacional con temas que interesaban a los tres países. Se publicó la historia de amor de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, que fue la primera, tuvo mucho éxito y a raíz de esa hicimos la segunda, que fue sobre los incas. La tercera fue sobre la historia del tren en los tres países. Y la cuarta novela gráfica y la última fue sobre el Amazonas. Cada autor hablaba de estos temas dentro de su país y se recopilaban los tres capítulos y se publicaban las tres novelas gráficas.
Y bueno, ya muchos cómics, también cómics sobre la historia de la ciudad de Pereira, en cómics, que la hicimos con el grupo Leyenda, era un colectivo de 9 integrantes. Con ellos también sacamos la revista Leyenda, que era un magazine educativo de cómics, por un lado, y por el otro lado eran cómics que hacíamos nosotros. Y bueno, y así como diferentes colaboraciones para una publicación que se hizo en Venezuela, un proyecto que llamaba Mitos Urbanos. Cómics, mitos También urbanos. mandé una colaboración del doctor Canoje, de un cómic. Y bueno, también he hecho como algo de edición, he editado algunos libros de cómics de algunos artistas gráficos como Luis Gabriel Trejos, que editamos en el evento de cómic con el Cine Club Borges, una antología de su trabajo, de Warner Wallis, la novela gráfica La Loma de la Cruz, de Carolina Hidalgo, un libro de poesía que tenía algunos apartes en cómic. Y bueno, me gusta mucho como toda esa parte de la historieta y apoyar desde donde puedo y hacer cuando tengo tiempo de crear historias. Muy bien, muy bien. Háblanos acerca de cómo ha sido este movimiento en los últimos años en cuanto al cómic nacional. Colombia ha tenido su trayectoria. Claro, estamos hablando de un país que quizás no pueda llegar a los niveles de Argentina, de México, de Perú incluso, pero sí ha habido movimientos en lo que yo he leído, parte de la historia. Háblanos un poco cómo está la movida del cómic en tu país. Bueno, ahorita hay como un resurgir, como un renacimiento muy interesante. Yo dividiría como la historia del cómic en tres partes, como una edad de oro, digámoslo así. Fue como en los años 70 y principios de los 80, donde todo el mundo consumía historietas. Eh, Gente adulta, los niños, las amas de casa, los señores pues normales, digamos oficinistas o vendedores, o sea, era un arte que toda la gente veía en el entretenimiento, ¿cierto? Las señoras con las fotonovelas o con cómics románticos, los adultos con Calimán, Arandú, Águila Solitaria, los cómics de western. Recordemos que en aquella época pues la televisión no era tan popular aquí en nuestro país, recién como al inicio de los 80 que empiezan a llegar como los primeros televisores así un poco más masivo, pero digamos que el entretenimiento en aquella época eran los cómics, ¿cierto? Entonces había muchos puntos de revista, la gente incluso que no podía comprar los cómics los alquilaba, había sitios donde alquilaban historietas y los que podían, pues quincenalmente o semanalmente que salían las historietas, que yo les digo que eran como, a los alumnos les digo, eran como las series de aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día se espera la serie en Netflix o en Amazon o en cualquier canal, y en aquella época, pues no, como la televisión no era tan popular y solamente eran como unas cuantas horas al día, entonces la gente lo que consumía era historietas, ¿cierto? De aventuras, de terror, de acción, románticas, bueno, de todos los géneros. Y digamos que también algo muy importante es que había producción. Entonces los periódicos contrataban muchos dibujantes para sus tiras cómicas. Entonces digamos que los periódicos lo que primero se veía era la caricatura social o política, y seguidamente lo que más se leía eran las historietas, el horóscopo y el crucigrama, ¿cierto? Digamos que ese componente de esa página como de entretenimiento era la que mantenía a los periódicos, que la gente de cualquier estrato los compraba, porque obviamente encontraban como esta parte de la diversión. Y eso hacía que mucha gente, que muchos periódicos, perdón, contrataran muchos dibujantes para reproducir algunas historietas que compraban los derechos de los sindicatos, ¿cierto? O para hacer sus propias historietas. En los años 60, 70 se crean algunos íconos, así como la historieta colombiana, como Copetín, como Tucano, La Gaitana, ¿cierto? Que eran personajes nuestros que ya pasaban a acompañar ahí a Olafo, a Educando a Papá, a Tarzán y a todos estos cómics legendarios.
Y lo otro también a notar en esa época que yo catalogo como una época de oro es que Colombia está como en la mitad de Latinoamérica, entonces también habían editoriales que hacían que toda esa cantidad de cómics que se imprimían salieran hacia México y bajaron hacia Argentina, Centroamérica y Sudamérica, por decirlo así. Entonces fue como una época donde todo como que se alineó, producción, edición y consumo, ¿cierto? Ya luego llega la televisión con mucha más alternativas, digámoslo así, con más masivo, ya la gente ya puede adquirir un televisor y fuera de eso ya entra algo llamado el Betamax, era como una cosa antes del VH y recordemos que después del VH fue el DVD. Es antes de eso una cosa que llamaba el Beta, La Max. Betamax, y que eran unos cartuchos y entonces ya empiezan a pulular como las tiendas de video. Y obviamente eso, el primer afectado es el cómic. Entonces ya hay mucho entretenimiento audiovisual, ya hay efectos, ya las películas clásicas ya están en beta, luego llega el VH, y bueno, eso hace que entonces que la historieta empiece a ser como de los primeros afectados. Y se le suma a eso ya la llegada como de lo que llamábamos nosotros la perubólica. Eran como las primeras parabólicas que llegan del Perú, ¿cierto? Ah, ya. Esos canales peruanos que abundan mucho más bien en los canales de parabólicas, y ya empieza a ser accesible. Y bueno, ya está ahí, digamos que el cómic empieza entonces ya En como su declive. caída, hasta que en los 90, gracias también a estas parabólicas, a los VH y a como ese nuevo boom del cine, se empieza a rescatar como el anime. Entonces se empieza, digamos, a ver algunas producciones en televisión de los 70s y los 80s que entran con las nuevas dinámicas de Japón. En aquella época, por ejemplo, el fenómeno de Akira, todos estos nuevos animes que ya llegaban como películas animadas y que empezaron a tomarse occidente. Y a partir de ahí entonces hay como un resurgir de la historieta, que es como revisar esos héroes clásicos de Marvel y DC con estas nuevas expresiones que no eran tan nuevas de Japón, que ya llegan a nuestro país, y a partir de ahí pues ya hay un nicho nuevo de autores que reconocemos las raíces de estos primeros historietistas de los 80s y 70s, pero que empezamos a generar ya ideas. Es como jóvenes veinteañeros, digámoslo así, como entre la nostalgia de la niñez, de todo eso que nos tocó de Calimán y todas estas historietas impresas con Dorito, Memín, y ya a crear historietas propias, mirando un poco esos referentes extranjeros del anime y del cómic francés. Y bueno, ahí se mantuvo un poco, ya es una industria ya un poco más de tribu, ¿cierto? Ya no es tan global como lo era en los 80s y 70s, pero ya se empieza a generar como un reconocimiento entre autores de Bogotá, Medellín, Cali, otras ciudades. Empiezan a haber unos festivales como Cali Comics, por ejemplo, como el Comics Sin Fronteras, que empiezan como a albergar también un poquito estos nuevos nichos. En la Feria del Libro se abre, la Feria del Libro de Bogotá, se abre un pabellón de la caricatura, y digamos que a partir de ahí ya hay como un crecimiento de producción, como te digo, un poco más condensado. Y hay un nuevo movimiento ya ahorita, digamos, en este nuevo milenio, que ya son chicos que también que más millennials, más de esta época y de esta última época, que ya están también como editando y ya tienen a su favor algo que de pronto no tuvimos la generación de los 90 y 2000, que eran las redes sociales. Ya estos Exactamente. nuevos avances tecnológicos, ya no es necesario imprimir tu fanzine o tu cómic, que en esa época pues era como lo más difícil, como conseguir la plata para imprimirlo, y fuera eso promocionarlo y venderlo, que te toca ir como por ciudad y festivales, y ahorita ya es un poco más breve porque ya simplemente lo pones ahí y cualquier parte del mundo te pueden leer, y ya no necesitas dinero como para imprimir el cómic o el fanzine. Y bueno, son como otras herramientas nuevas
tecnológicas, también que ya nosotros los más viejitos intentamos ahí como pegarnos un poco, pero a veces no Claro. nos funciona porque obviamente es otro lenguaje, es otras dinámicas. Entonces yo diría como esos tres puntos, ¿no? Como una edad de oro, digámoslo así, donde todo el mundo lee historietas y se producía, una edad de plata y haciendo como la comparación con los cómics americanos, una edad de plata ahí donde hay una pequeña producción y ya hay muchos autores y ya la gente le pierde como el miedo y ya se sostiene. Y digamos que una edad de bronce, que es la actual, que ya es una edad más tecnológica, ¿no? Ya se mueven mucho ya entre seguidores, entre fans, más digital, incluso el formato ha cambiado, ya no es la típica formato vertical, la revista impresa, sino que ya son formatos cuadrados del Instagram o por historias, bueno, ya son otras formas de manejarlo, que también me parece algo muy valioso y muy importante y que obviamente hay que recalcar que estoy entre nosotros. Eso es correcto, sí. Una de las cosas, como decía recientemente en un video de noticias en el canal, una de las cosas que ha sido de provecho durante todo este tiempo de pandemia es que plataformas digitales se han abierto en toda Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, México, etcétera. Todos los países de Latinoamérica hay plataformas de cómics donde la gente ya puede subir su material y cualquiera, como bien lo dijiste, en el mundo puede leerlo, cosa que incluso antes del 2010, era difícil conseguir este tipo de plataformas donde la gente podía mostrar su trabajo. En esos tiempos habían blogs que algunas personas subían y iban colocando una que otra cosa, ilustración o viñeta o comic strip, cosas pequeñas, pero a esta magnitud pues no se había visto antes y es una de las ventajas que podemos decir que se ha aprovechado en este tiempo de pandemia. El evento Cómics Sin Fronteras. Vamos a abordar este tema para que nos hables de qué trata, cuándo fue fundado y en este momento, en este tiempo, se está desarrollando esta actividad. Háblanos acerca de esto. Bueno, Comics Sin Fronteras es un evento internacional de caricatura, historieta e ilustración que se realiza cada año acá en la zona cafetera. Arrancó hace 21 años exactamente, eh, con una muestra del trabajo de los primeros estudiantes que tuvimos de cómic en el Cineclub Borges. Entonces, en el Cineclub Borges teníamos una actividad que nació los días martes, que era proyección de anime, cine animado japonés, que era en esa época todo un fenómeno. No era tan fácil pues conseguir anime como hoy en día, que ya hay 10.000 páginas al respecto. No, en aquella época tocaba traerlo de Bogotá, era la capital, tocaba traernos VHs, pagar por ellos y obviamente proyectarlos en el cine. Y estoy hablando de un teatro de 350 personas que se llenaba. Tocaba dejar chicos por fuera. Y era un fenómeno muy interesante porque eran chicos entre 12 y 18 años. Era un fenómeno, un grupo, segmento de mercado que nadie había tenido como en cuenta. El éxito, pues cada 8 días los llenos ahí con estas proyecciones de anime, decidimos hacer unos cursos de dibujo para que los chicos, más allá del entretenimiento, veíamos que algunos llevaban sus dibujos y entonces nos pareció como interesante generar este curso de historieta para que los chicos conocieran cómo hacer anime, cómo hacer más bien manga, que era como el estilo que a ellos les interesaba, pero a la vez también cómo ver algo de las bases del cómic americano. Más adelante le inyectamos algo también de caricatura, que la caricatura es un lenguaje un poco más latinoamericano. Y bueno, a partir de ahí entonces salen varios estudiantes muy talentosos y decidimos hacer como la primera muestra de cómics, que en esa época se llamaba Muestra de Cómics Ciudad Pereira, y se creaban entonces esos espacios para que los chicos pusieran, llevaran a sus papás, a sus amigos, y la gente que visitaba el cineclub pues también viera un poco ahí de estos nuevos talentos.
Estas dos primeras muestras fueron muy locales, el trabajo es obviamente aquí solamente de la ciudad, pero para la tercera muestra ya invitamos gente de Manizales, que es una ciudad vecina, también una ciudad intermedia, y de Armenia. Son ciudades, les comento de lo que se fragmenta el Gran Caldas. Estas tres ciudades quedan como las capitales de esos tres departamentos. Y allí pues también había movimiento también de caricatura y también de historieta. Y ya a partir de la cuarta, quinta muestra ya empezaron a llegar trabajos de Bogotá, de Medellín, de Cali. Ya conocemos los organizadores de Cali Comics, a José Campo en especial. Nos invita a Cali para ir con el Grupo Leyenda. El Grupo Leyenda era el que inicialmente organizaba el evento de cómic, esas primeras versiones junto con el Cine Club Borges. Y a partir de ahí conocemos a Fernando Pica, que es el director de un festival internacional de caricatura que se hace en Río Negro, Antioquia. Entonces empezamos a trabajar como en llave los tres festivales, colaborándonos, digamos, rotando las exposiciones, yendo a charlas y a conferencias, conociendo gente e intercambiando invitados. Alguna vez incluso tuvimos como unos invitados que hacían ahí como el circuito Río Negro, Cali, Pereira. Y también el festival empieza a crecer, no solamente en la ciudad, sino que lo hacemos en municipios vecinos, vamos a barrios, vamos a la zona rural. Y a partir de la octava muestra, o séptima más bien, empiezan a llegar trabajos internacionales, gracias pues a la vinculación de Cali Comics y Río Negro, y ya luego empezamos a traer invitados por cuenta propia de Inglaterra, de Argentina, de España, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, México. Incluso trajimos en el 2012 a David Lloyd, que es el dibujante de V de Vendetta. Estuvo acá dándonos unas charlas, unos talleres y celebrando los 30 años de V de Vendetta, que justo se cumplió hoy en el 2012. Y bueno, ha sido como un trabajo bien especial donde le damos mucha importancia. Si bien los superhéroes y el anime, el manga, tiene su espacio, hemos enfocado en nuestro festival hacia la parte educativa. Se nos enfoca mucho con esa parte de los talleres, de las conferencias, de que vengan dibujantes de otros estilos y compartan con los chicos, dibujantes de cómics, de caricatura, ilustradores, guionistas, gestores gráficos, como para fortalecer esa parte gráfica aquí de la región. Y también nos interesa mucho la parte social. Entonces, aunque se mantienen muchas exposiciones en salas culturales de la ciudad o de algunas ciudades, lo que hacemos también es llevar el festival a barrios, a la zona rural, a sitios, a municipios pequeños donde a veces falta mucha oferta cultural, que la gente tenga acceso a la caricatura. Vamos y hacemos dibujo en vivo, le hacemos caricatura a la gente, compartimos con ellos. Ahora estamos haciendo unas salidas que son los sábados, que salimos a dibujar parte de la ciudad, tanto rural como urbana, y también vamos a algunos municipios. Entonces, los dibujatorios, los talleres y las charlas y las visitas a comunidades, gracias al apoyo también de muchas instituciones pequeñas y sociales que hacen un trabajo muy bonito y que nos gusta mucho como apoyar, gracias a estas instituciones como el Crisol, el Teatro Taller Creativo y Lúdico, Incubarte Rural, y bueno, entre muchas otras, nos interesa mucho como apoyar esos trabajos sociales que hacen ellos en otras actividades durante todo el año, y cuando está el festival, pues vamos y les visitamos y compartimos con ellos esta parte gráfica. El componente principal del evento es la parte formativa, gráfica y la parte social. ¿Tienen algún tipo de programas más allá de dibujar en vivo? ¿Algo en Sí, específico? pues enfocamos los talleres como de acuerdo a las comunidades. Entonces, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, las colonias, que es un barrio que queda aquí a las afueras de la ciudad, fue fundado como por gente desplazada de la violencia de muchas partes del país. Es una parte muy bonita de la ciudad que queda ahí justo como donde está, como atrás del zoológico.
es una zona verde muy natural y ellos, por ejemplo, tenían un programa muy bonito de observación de aves. Ellos estaban capacitando a los niños del barrio y los jóvenes para que conocieran las aves de esa región, de ese barrio que aparecen ahí, y también les estaban dando algunos cursos de inglés. Entonces nos pareció como muy pertinente, ya que tenían esa formación en inglés y esa formación de conocimiento de aves, darles un dibujo de aves, cómo dibujar aves, por ejemplo, es uno de los talleres. Hay talleres también que van enfocados a los niños, digamos, de la primera infancia, entonces un poco como taller de color, talleres de exploración del dibujo. Cuando vamos a las zonas rurales también, por ejemplo, vemos un poco como de dibujo de paisaje, de dibujo botánico. Tratamos como de que ese trabajo que tienen estas instituciones sociales ya desarrollado, tratar como de aportar desde el dibujo algo que ellos ya hayan hecho, ¿cierto? Como complementar un Un poco, complemento, exactamente. complemento, una forma ahí como de... Exacto, y eso es una evidencia de que el cómics es una herramienta pedagógica para enseñar a los niños acerca de un tema en específico. Excelente, muy buena iniciativa, muy buen programa. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vas a estar hablando de un tema muy importante. Colombia está atravesando un momento político difícil, protestas, marchas, y queremos saber cómo la comunidad historietística de Colombia se ha manifestado al respecto. Volvemos después de esta pausa. Bien, amigos, estamos de vuelta en el arte de Edwin. Aquí tenemos a Nelson Zuluaga desde Pereira, Colombia. Nelson, Colombia está atravesando una situación difícil en estos tiempos. Ha habido muchas protestas, muchas marchas en contra del gobierno en curso. Háblanos cómo se ha manifestado la comunidad de historietistas en tu país respecto a este tema. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Yo diría que no solamente Colombia, yo creería que el mundo entero. Estamos ante gobiernos que son ineficaces, que gobiernan como para unas élites o para unas corporaciones, que, independiente como de la ideología, ¿cierto? Porque no es esta misma situación en Venezuela, en Colombia, incluso países de Europa. Si uno hace memoria, antes de la pandemia, el mundo estaba saliendo a protestar, o estábamos todos saliendo a protestar en el 2019, recuerdo en noviembre, muchas marchas de Chile, en México, en Francia, ¿no? O sea, el mundo está, necesita cambios profundos, ¿cierto? Necesitamos cambiar los sistemas porque son sistemas viejos y obsoletos, están agotados, ¿cierto? Ya no da, porque es un sistema, son sistemas finitos, ¿cierto? O sistemas que quieren ser infinitos en un planeta que es finito, agotando sus recursos naturales, ¿cierto? Entonces se está poniendo por encima de cosas tan importantes como la vida, como la salud, la alimentación, se está poniendo por encima el dinero. Entonces ahí ya, digamos que ya empieza a fallar la cosa. Una farmacéutica te vende como remedios para controlar y no para sanar, ya estás anteponiendo ahí como la ética, estás anteponiendo el dinero sobre la ética, ¿cierto? Entonces, yo diría que en el mundo entero estamos necesitados de cambios, cambios como hubo en los años 60. Usted se pone a ver la época de los años 50, a los finales de los 50, el mundo necesitaba cambios, ¿cierto? La mujer necesitaba más libertad, la mujer necesitaba expresarse,
ser tenida en cuenta, ¿cierto? Entonces, cierto que estos problemas que vienen ahora es por eso, porque hay problemas con la salud, que están los sistemas de salud quebrados en todo el mundo, y la gran mortandad de la epidemia también explica mucho eso. Eh, está políticas injustas, ¿cierto? Cosas legales que son muy injustas y cosas que son consideradas ilegales que de pronto se podrían incorporar, ¿no? Por ejemplo, la cannabis como medicinal o los hongos, bueno, tantas cosas que son consideradas ilegales que si se manejan bien podrían ser de una forma un poco más acertada de aprovechar para el bien común. Eh, y bueno, economías rotas y de todas. Estoy hablando que aquí el peso está, por ejemplo, en caída libre. Está ya incluso junto con el bolívar, son como las dos monedas más devaluadas en el continente. Sí, se necesitan cambios profundos y estamos por gente que tiene un sistema viejo en su cabeza y gobiernan para ellos mismos, ¿cierto? Y para ellos un grupo pequeño, habiendo tanta riqueza cultural, tanta riqueza natural, o sea, los gobiernos del mundo, de todo el mundo, necesitan, en su gran mayoría, ¿cierto? Hay algunos que funcionan, pero en los noruegos, los suecos, pero sí necesitamos más cambios más profundos, sobre todo en Latinoamérica, donde se le dé prioridad a la vida, se le dé prioridad a la salud, se le dé prioridad a la educación y a generar una potencia, o sea, esto podría ser una gran potencia a futuro. Entonces, como unirnos más como, como pueblo, elegir gente nueva, gente joven, hay gente joven, veinteañera o treintañera que ya tienen doctorados y han estudiado en otros países y tienen una visión más global. Pero aquí siguen gobernando los hijos del expresidente, los hijos del exministro, o sea, una generación que no aporta porque ya tienen unos intereses, y eso pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Estamos hablando aquí cosas nuevas, todo el mundo sabe eso y la gente ya se decepciona. E incluso yo diría que hay que hacer cambios más profundos como la misma democracia. Ya es un sistema que se agotó, no da. Yo leía estos días a un señor de Estados Unidos que planteaba la epistocracia, era como un paso más allá de la democracia, que quienes elijan hacen un examen y conozcan realmente los problemas y conozcan realmente los candidatos, y si usted no pasa el examen, no vota, así de sencillo. Es como un voto con el reconocimiento de causa, ¿cierto? Y para mejorar. Y hay otros sistemas que muy singlen con la cibercracia. Hay una cantidad de sistemas que hay que empezar a mirar porque yo siento que la democracia, igual que el fascismo, que el comunismo, que las monarquías, fueron sistemas que tuvieron en su momento y colapsaron, no sirvieron, chao, algo nuevo. La democracia siento que ya cumplió ese su trabajo, ¿no? Ya hay que hacer algo, obviamente recogiendo lo mejor y evitando, porque es que ya hay mucha corrupción. O sea, se supone que hay corrupción en Estados Unidos, Venezuela, en Colombia, en Perú. ¿Me entiendes? O sea, hay que empezar a generar ideas nuevas. Y ustedes, como chicos nuevos, como generaciones nuevas, tienen que darle vuelco a eso, inventar otras formas de gobierno, más justas, más humanas, donde no se concentre la riqueza en un punto, todos trabajemos por un mundo mejor. Pero bueno, ya en el punto de la historieta ha sido un buen medio de comunicación. De hecho, en Colombia la caricatura es como el primer medio de comunicación, más allá de las noticias, porque los noticieros ya casi nadie los ve. Los noticieros, digamos, oficiales, ya la gente no les cree. Ya con las redes sociales, pues la gente prefiere leer en su WhatsApp o en su Facebook o seguir periodistas independientes. Entonces ya las noticias ya nadie las ve. Pero las caricaturas sí las leen mucho porque la caricatura tiene el poder de concentrar el tema en una imagen, ¿cierto? Y de no solamente hacer reír o matizar un tema que a veces es muy complejo, pero además dejar la reflexión. Entonces, los caricaturistas
se fajaron durante estas protestas, porque hicieron caricaturas muy buenas, obviamente mostrando un poco como la parte, la problemática de las protestas, lo que se exigía, se tumbó un ministro y se tumbaron varias cosas, se hizo ir como la gente se ha hecho escuchar y lo más importante pues como la protesta pacífica, ¿no? Porque también muchos caricaturistas, historietistas hemos condenado las protestas violentas, porque tampoco se trata de eso. La violencia genera más violencia. Entonces, lo que hay que hacer es dialogar, sentarnos, cada uno exponer sus puntos y encontrar un punto de encuentro donde todos salgamos ganando. Entonces siento también que en las caricaturas también se le ha dado duro a los grupos armados de cualquier lado que sea, que incluyan la violencia y eh, ¿cómo se diría? Se resalta la protesta pacífica, ¿cierto? Es un derecho fundamental y que obviamente hay que salir pacíficamente. Entonces, eso se ha salido muy bien en las caricaturas y en los cómics, ¿no? Se ha logrado comunicar. O sea, ya no es un medio de entretenimiento, sino que se ha vuelto, yo diría, como de los medios de comunicación más importantes. Así es. Sí, al igual que en Venezuela, y como bien lo dijiste, Latinoamérica se caracteriza mucho por la caricatura política y bueno, ya en Venezuela hay una amplia trayectoria respecto a esto. Yo sé que Colombia también se ha manifestado. Por eso es la pregunta, ¿no? Porque yo sé que hacer una caricatura, humor político, no es nada sencillo. Hay que condensar toda esa información en una imagen para que la gente pueda captar el mensaje y haya una matriz de opinión respecto a eso. ¿Cómo se expresa la comunidad de historietas en Colombia respecto a todo lo que está viviendo actualmente? Y bueno, como has dicho, no solamente Colombia, en el mundo entero. Hay una convulsión en el mundo entero con lo que está sucediendo. Por supuesto, nosotros como narradores gráficos, dibujantes, caricaturistas, pues tratamos de expresar nuestros puntos de vista a través de este medio gráfico. Hablemos sobre los proyectos que está desarrollando tu persona o el grupo que tú estás manejando de Cómics Sin Fronteras. Háblanos acerca de esto. Bueno, dentro de Cómics Sin Fronteras, como te decía, pues esa parte formativa y social que nos interesa mucho, de ir a barrios, de ir a zonas rurales, a escuelas, colegios, y obviamente también enseñar que el dibujo hace parte de la vida. Digamos que cuando un chico dibuja, muchas veces lo señalan como que, bueno, el dibujo es un hobby y ya, no más, no pasa de ahí. Entonces mucha gente no entiende que el dibujo puede ser una profesión. Como primer paso, decirle a los profes, decirle a los padres de familia, mira, a tu hijo le gusta mucho el dibujo, mira, tu hijo podría ser arquitecto, podría ser diseñador industrial, podría ser publicista, diseñador gráfico, podría ser artista, pintor, ¿cierto? O si le gusta la medicina, pues el dibujo podría ser una herramienta, por ejemplo, para aprender anatomía, ¿no? Dibujo anatómico. O podría terminar ilustrando libros médicos, libros de aves, ¿cierto? Lo que llaman el dibujo científico, el libro de insectos. O sea, el dibujo tiene un gran campo de desarrollo. Entonces, si un chico le gusta el dibujo y ama el dibujo, pues qué mejor que escoja una profesión que tiene que ver con el dibujo. Uno ama algo, uno trasnocha, madruga, trabaja sábados, domingos o festivos sin importarle porque es lo que uno ama, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, el dibujo es parte de la vida. Si nosotros miramos alrededor, todo fue un dibujo. Esta casa la diseñó un arquitecto, este estante lo diseñó un diseñador industrial, este computador, la moto, el carro, la ropa, todo se dibuja antes porque se necesitan las medidas y las formas para poder ensamblar. Una película antes de grabarla se dibuja, ¿cierto? Un comercial, una serie, o sea, todo tiene que ver con el dibujo. Entonces, en ese aspecto le decimos a los chicos, a los profes, a los padres de familia de la comunidad, ojo con el dibujo es muy importante.
Lo otro es enseñar también dentro de estas partes de la historieta que enseñamos, cómo hacer una historia, cómo hacer un personaje, cómo un chico con rabia puede expresar mejor su rabia con un dibujo en vez de hacerlo con una pistola, ¿cierto? O con una banda delincuencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes expresar esa rabia, esa frustración, esa ira? Porque no la sacas mejor con un dibujo, ¿cierto? También enseñamos a que pensar distinto no está malo. Es el problema de la política hoy en día. Entonces, como usted no piensa igual que yo, usted es el malo, ¿cierto? Pues no. Humberto Eco decía, cuando queremos que todos seamos, cuando queremos que todos sean igual a nosotros, es cuando nos hacemos mal. Lo bueno es la diferencia, las diferencias que tenemos. Usted piensa de una forma, yo pienso de otra, él de otra. Como pensamos diferentes, saquemos lo mejor de esos pensamientos de cada uno para crecer como sociedad, ¿cierto? No es necesario que yo cambie de opinión, o a veces es necesario uno también cambiar de opinión, dar el brazo a torcer y reconocer que está equivocado. Y aquí yo siempre cito a Groucho Marx, un gran comediante que me gusta mucho sus frases, y yo siempre cito esta frase que dice, esos son mis principios, si no les sirven, tengo otros. Entonces es eso, es capacidad de reinventarnos y de reconocernos que obviamente podemos estar equivocados y alguien más puede aportarnos o nosotros aportarle a alguien. Entonces, eso es importante de la parte de educación, no solamente la parte gráfica, sino la parte del pensamiento. Saber que somos parte de una sociedad, que en una sociedad hay diferencias, a veces muy radicales, pero que el diálogo y la parte pacífica es fundamental por ese lado. Bueno, en cuanto a la educación, también hemos avanzado. En la Alianza Francesa de Pereira tenemos unos grupos de dibujo y de lectura que manejamos Carlos Rodríguez, o que más bien manejamos, no, compartimos más bien. Ricardo Rodríguez es un personaje de la ciudad también que hace cómic y que también es muy formado en la historieta. Entonces, Ricardo hace unos talleres de lectura los jueves y yo doy los talleres de dibujo al jueves siguiente. Un proceso que ya lleva 6 años, es un programa de la Alianza Francesa de Pereira que se llama Hablemos de BD. BD es la abreviación de Bande Dessinée. Y allí pues ya hay un grupo de chicos durante estos 6 años, han pasado muchísimas personas que van a los talleres, unos intermitentes, otros van y vuelven, otros van y no vuelven, también por el horario del colegio o del trabajo, eh, pero hay unos que se han seguido muy, muy juiciosos y con ellos y con los más estables, digámoslo así, se han hecho ya 3 libros, se ha publicado la Alianza Francesa de Pereira. El año pasado se editó el último y el 2018 y 2017. 17, 18, 19. Cada año se ha editado un libro que son varios autores hablando de un tema. Es un proyecto que ya lleva una trilogía, un libro pastadura de lujo, muy bonito. Y ahorita estamos trabajando sobre el libro de este año con otros nuevos autores también que han estado muy juiciosos ahí en los talleres. Y de los pasados que participaron en el libro, se formó un grupo ya aparte, ya ellos se consolidaron como grupo que se llama Laboratorio de Historietas Intangibles, pueden buscarlo ahí en internet. En su mayoría son chicas, que también es una gran noticia, que son muchas chicas las que están dibujando aquí en nuestra ciudad, y ellos hicieron este libro que se llama Relatos desde la Incertidumbre. Ricardo y yo participamos aquí, Ricardo como editor, tiene esta editorial que se llama Capibara, Libros Dibujados, también puedes buscarlo de ese, es el primer libro que ellos editan, y yo hago la dirección de arte, y además participo con un pequeño cómic también aquí, son cómics de 3 páginas que dibujan estos chicos, que son la mayoría veinteañeros, que son, digamos, como también sus primeros cómics, aunque algunos ya habían publicado en los libros de la Alianza, y son 11 autores y autoras, la mayoría autoras. Entonces, también ahorita seguimos reuniéndonos con ellos los días martes, haciendo ejercicios narrativos, cocinando ideas,
También otro grupo que salió que se llama Diálogo con Historietas, también se ganó un premio el año pasado y sacaron una novela gráfica que se llama La Casa de los Espejos sin Fondo. Y bueno, digamos que ya hay colectivos que están trabajando aquí en la ciudad y que he tenido pues como la fortuna de estar con ellos o de participar en algo o de colaborar con algo. Y bueno, eso son como los proyectos. Seguimos vendiendo La Loma de la Cruz, que es un libro, una novela gráfica de Warner Wallis, que es un caleño, una novela histórica muy, muy buena. Aquí yo hice de editor y fue algo que sacamos con el evento de Cómics Sin Fronteras, yo como el editor, el Club Borges. Esta sigue a la venta, pueden buscarla ahí en internet, en algunas librerías del país. Bueno, este fue el último cómic que me editaron, que fue de la Biblioteca Municipal, que sacan una colección de escritores pereiranos e incorporaron dentro de la colección un cómic. Entonces se lo pueden reclamar gratis ahí en la biblioteca de la ciudad, o lo pueden ver online, lo pueden buscar así como Cuentos Zen, El Camino hacia el Cielo y el Infierno, y lo pueden leer ahí online. Y el último proyecto, pues con el que estoy muy contento trabajando con Luis Gabriel Trejos, que es un amigo que era el director del grupo Leyenda. Yo hago el guión y él hace el dibujo. Eso es ciencia ficción colombiana. Entonces, lo que hablábamos ahorita un poco, en el futuro, un grupo de hackers, científicos, ingenieros y estrategas pacifistas se reúnen para reordenar todo un poco y empezar a generar y buscar otros medios de gobiernos como el Singleton, la cybercracia, la epistocracia y otras cosas. Más adelanto científicos, buscar como un equilibrio entre lo natural, ¿cierto? Y el desarrollo, el progreso, sin afectar el medio ambiente, luchar ahí contra el asunto de las guerras, las basuras, una utopía, por eso se llama Utopía Eje, y se llama Utopía Eje porque justamente lo que les comentaba al inicio, esta zona que se llamaba el eje, que se llama el eje cafetero, antes era unida y se partió en tres, entonces en el futuro se vuelve a unir. Entonces aquí tenemos como vistas de nuestra ciudad, de nuestro país, como llamadas utópicas, donde la gente pues ya usa la tecnología limpia, el medio ambiente se cuida mucho más. Lo que intentamos es como a partir de este terruño, que es volver a unir esos tres departamentos, era hace 70 años, volverlos a unir y trabajar desde acá esa parte de la tecnología, el desarrollo, lo político y expandirlo hacia el resto del país. Es como el proyecto que tenemos, que es así, con ciencia ficción y homenaje a otros géneros, el western, el cyberpunk, el drama, bueno, muchos géneros, muchas cosas que nos gustan, lo metemos ahí dentro de lo épico, lo metemos ahí dentro de la historieta. Llevamos 3 capítulos, estos 2 capítulos están impresos, ya están agotados, pero los pueden buscar ahí en internet, numeral Utopía Eje, y ahí les aparecen para que los vean. Y el tercero sí lo tenemos ahí, estamos terminándolo, y ya hay una parte ahí en internet. Ahora, por último, los contactos para que la gente pueda ubicarte, pueda ubicar el Cómics Sin Frontera. Si tienen alguna inquietud sobre cómo participar dentro de este evento o dentro de este colectivo que se está generando en Colombia para crear cómics, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, Cómics Sin Fronteras, nos buscan ahí en Google y ahí aparece el blog. Y tenemos Instagram y tenemos Facebook. Ahí pues estamos constantemente montando nuestra programación. Este año estamos en el evento, empezó antier y va hasta el 30 de octubre. Tenemos actividades como les decía, dibujatorios, charlas, conferencias, algunas virtuales, otras presenciales. Y también pueden buscarnos
Bueno, tenemos un programa radial los jueves por Facebook, en la página de Ecos 1360 oficial. Tenemos un programa radial de 8 a 9 de la mañana, donde hablamos de cómics, de cine, videojuegos, de varios temas como especial, para que nos escuchen o para que busquen también luego los podcasts en el iTunes. Y bueno, también nos buscan como Ecos Geek, ahí también pueden ver información. Cómics Sin Frontera, Ecos Geek, y bueno, ahí pueden como entrar y chismosear en YouTube, en las redes, un poco de la programación, apuntarse a algunos de los dibujatorios. Si tienen algún cómic que hayan hecho también, pueden ahí como enviárnoslo para compartirlo en nuestras redes, o en los contactos de email. Y bueno, pues, muchas gracias ahí a Adun por la invitación y felicitaciones por el programa. También sus programas de difusión son muy importantes. Como te decía ahorita, pues, la gente ve más YouTube que televisión, o vemos más YouTube que televisión, y son importantes esos espacios de difusión y de reconocimiento, porque también es una forma de irnos uniendo en redes. Hablamos Exactamente. mucho de eso en los talleres, los escritores, los que dibujan, los que pintan, que colorean, que sabe de negocio. Pues también es que empezar como involucrar a esas personas que son buenas para los negocios, para administrar, para vender, para organizar. Es como podemos, y esta es una invitación también a quien esté viendo este programa y se ha dicho en administración, en ventas, marketing, en redes sociales, todo eso, cómo apoyar autores de cómics y guionistas y dibujantes, cómo de esta forma organizar equipos de trabajo. Así es. Muchísimas gracias, Nelson, por compartirnos toda esta información, tu experiencia sobre Cómics Sin Frontera acá en el canal. Ha sido un verdadero gusto. Un saludo muy grande, un abrazo y esperemos en alguna oportunidad vernos no solo a través de la pantalla, sino en persona y compartir sobre algún evento o proyecto. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos y muchas gracias por haber estado ahí acompañando. Gracias a todos, amigas y amigos, por ver este video. Dejen acá los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, serán respondidas y nos vemos entonces en una oportunidad más adelante. Chao, muchísimas bendiciones a todos.